Faustino de Sinash presenta a Moisés Pascual, poeta y narrador panameño, que nos hablará acerca de la literatura infantil. Buenas tardes, Besania y Producciones. Besania te da la bienvenida esta tarde a Moisés Pascual, un escritor panameño, poeta, narrador y gran amigo de mucho tiempo atrás. Siempre anda aquí por Costa Rica, por Centroamérica, por La Habana. Es un trotamundos, un viajero, un escritor viajero. Qué maravilla, ¿eh? Qué dichoso. ¿Cómo es la literatura infantil en este momento, hablando propiamente Panamá, Centroamérica, Cuba, México? Bueno, muchas gracias. Perdón, el cuento Sí, infantil. El cuento infantil, mira, Faustino, muchas gracias. Saludos y abrazos y a todos los amigos de Costa Rica. Claro. La literatura infantil, creo que al igual que toda la literatura, enfrenta siempre los mismos retos y los mismos riesgos. Parto un poco de mi experiencia. Soy fundamentalmente poeta, narrador, cuentista, pero también he incursionado en la literatura con varios libros publicados. Con el pasar de la literatura infantil, ha estado muy vinculada a la educación y a la escuela por una cierta tradición, Claro. pero existen otras formas de literatura infantil. Creo que en América Latina hay mucha gente que está explorando y experimentando con el cuento, con la narrativa dirigida a niños, a niñas y a jóvenes. Y eso implica montones de revisión de prejuicios. Quizás uno de los grandes problemas está en la divulgación de esta literatura infantil que se hace, no desde ahora, de hace mucho tiempo. Costa Rica tiene una larga tradición de cuentistas y narradores infantiles. Se publican libros, muchos de estos libros a veces llegan, otras veces no llegan. Entonces se hace necesario espacios como las ferias del libro, por ejemplo, y otros encuentros más para que los escritores y las instituciones encargadas y los organismos generen iniciativas sociales para que el libro infantil, el libro dirigido al niño y a la niña, le lleguen en los campos, en la escuela, en las bibliotecas, a través de la televisión, a través de muchas formas. Entonces, pero sí creo que la literatura infantil no es muy fácil. Implica tener, claro, ser un escritor que escribe con amor al arte, con pasión, con deseo, pero conociendo también técnicas y sobre todo pensando un poco en esa psicología que puede tener el niño o la niña en determinado momento. Y los niños de ahora no son iguales a los de hace 20 o 30 años que se leían unos cuentos que tenían una tendencia un poco moral o lo que tú quieras. El niño busca, quizás por la influencia de otras literaturas, ¿no?, más entretenimiento, más participación, más acción. La literatura infantil tiene que buscar esos caminos. Yo no sé, yo intento buscar y escribo cada día pensando en nuevas posibilidades. Te puedo decir que he publicado en los años 80 y algo, fue mi primer libro de literatura, de cuentos infantiles, y lo hice con una experiencia educativa a través de un laboratorio psicopedagógico con maestros, eligiendo temas, etcétera, procurando darle un carácter de más de ciencia o más dirigido a la literatura, aunque yo soy muy dado a ser muy espontáneo y voluntario en mi literatura, muy libre. Pero creo que resulta, ¿no? En las escuelas nuestras, nuestros niños yo creo que están ausentes de literatura, no tienen cosas, es más, tienen juegos, tienen un montón de cosas que se les fabrican y se les dan, pero en nuestros países todavía hace falta que las industrias crean en los escritores, claro, para que inviertan en las editoriales, las ilustraciones, toda la promoción y la divulgación que la literatura infantil. Y ya te digo, después de al año del 80 y tanto, te puedo decir, publiqué algunos poemas, cuentos en antologías, en libros de textos de escuelas, porque muchos maestros me los solicitaban y les gustaba. Y tengo el agrado de sentir que cuando iba a una feria, por ejemplo acá en Panamá, entraba con niños
en el stand, en los días de la feria, en que decían, este es el señor que escribió el cuento tal. Y se arrimaban ahí 30, 40 niños como si yo fuera García Wow. Márquez. O sea, lo cual, o sea, para mi poesía o para el cuento llamado para adultos serio, eso no ocurre. En cambio, para los niños, creo que la relación con el lector es más espontánea, natural, pero también un poco a veces difícil, no es tan fácil. Yo tengo un nieto que a veces cuando yo estoy escribiendo y yo trato de compartir con algo, él me dice, abuelo, es muy subjetivo, eso es muy fantástico, la realidad es otra. Y yo digo, wow, mi primer lector y crítico lo tengo Qué en la bueno, ¿eh? casa. No, muy Y bien, muy bien. decir que a partir de allí publiqué en el 2005, obtuve una mención, por ahí yo lo envié para que puedan verlo los amigos en Costa Rica, Ok. un libro que se llama En el País de los Pájaros Aburridos, ya va por una tercera edición. Y Oh, los muy niños lo bien. leen en la escuela y el libro no hay y nadie lo imprime, o sea, nadie lo edita. Yo no sé, me van a editar me van a hacer una edición afuera del país. Te puedo decir que en el 2018 publiqué un libro que se llama La Pandilla del Guayacán Azul en República Dominicana, un libro que ganó un conjunto de cuentos, como 10 o 15, 12 cuentos para niños y niñas, que ganó una mención en el Concurso Nacional de Literatura Infantil. Entonces, realmente me muevo mucho allí. El año pasado, además de mi poesía, además de la fotografía que me gusta la pintura, el arte digital, siempre estoy experimentando con cosas, buscando tratar de fusionar el Okay. lenguaje, la música y este tipo de lenguaje o espacios que son más alternativos, sobre todo ahora, o sea, ahora no, hace un rato con las redes sociales, creo que soy más activo en las redes que en los propios libros. Entonces, el año Okay. pasado se publicó en Panamá una antología de cuentos infantiles que se llama Mi ciudad y sus tres edades, lo publicó la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, y aparece un cuento mío, y lo que te puedo decir que es un libro casi, o sea, de lujo, tapadura, ilustración, porque el año pasado se cumplían 500 años de fundación, de la celebración de la fundación de la ciudad de Panamá, y Claro. quisimos hacer este homenaje. Es un libro que casi es como único y que tuve la oportunidad y el privilegio ahora en febrero, en la Feria del Libro de La Habana, de presentarlo. O sea, constantemente ahí tengo planes y proyectos, esperando que las editoriales y la gente se interese en nuestra literatura. Moisés, Dime. ¿cuál es para vos, como narrador, la diferencia entre un cuento infantil y un cuento para adultos? ¿Cuáles son los cuidados o cómo se debe cultivar la literatura infantil? Infantil. Es una pregunta muy interesante. Creo que deben existir teorías y tendencias. Y el cuento para niños, a partir de una premisa que a mí me tiene que gustar lo que escribo. Lo que yo hago, ya sea que el tema, el personaje o lo que yo quiera comunicar, mi intención, o la imagen del asombro, la belleza de lo que yo estoy percibiendo, o la realidad que quiero mostrar, o sea, tiene que gustarme y atraerme. Entonces, pienso que para los niños hay que tener mucha magia para engancharlos, ¿no? Claro, Los adultos claro. de repente, como están ya más acostumbrados a una literatura, incluso hasta prejuiciados, ya te dije, este libro mío ganó una mención de honor en un concurso que eran para adultos y los jurados no sabían qué hacer porque el concurso no era para niños, pero el libro les gustaba mucho. Y ese libro que lo he publicado ya, reeditado 2 o 3 veces, no está agotado. A veces mi esposa me dice que va a ser mi gran bestseller. La manera en que surgió el Oh, qué libro fue bien. tan natural y espontánea, porque iba yo caminando por un lado, iba mirando cosas de la realidad, y eso me llevó a imaginarme y a crear todo un mundo que quizás no sea nuevo en la literatura, pero que sí tiene un sabor diferente en Panamá, el lenguaje, algunos asuntos, y es la historia, porque esto lo que retrata la historia en la selva, en el bosque, y los pájaros salen huyendo
¿no? Por el terror que hay de la catástrofe esta, los ríos inundados, y todos se acurrucan en un árbol y a partir de ahí entonces ellos comienzan a contar historias. Claro. Entonces las historias van desde historias de pájaros, historias de animales, la historia de la humanidad, pero entre ellos comienzan a pelear y a discutir sobre cómo se debe escribir un cuento, qué debe ser un cuento y qué no lo es, qué es importante y qué no lo es. Entonces tiene una especie de aventura a lo interno propio. Me gusta mucho es jugar con la literatura, y creo que la literatura infantil me lo permite mucho. Ya te dije, tengo la pandilla del Guayacán Azul, uno que se llama La Casa del Pececito. Acá, en esta antología, Mi ciudad y sus tres edades, escribí en razón de los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, un cuento que intenta, desde una perspectiva imaginaria y fantástica, retomar la vida de un pirata que llega a un lugar. Históricamente, el pirata Morgan llegó a la ciudad de Panamá y la destruyó. Yo reconstruyo una historia de un pirata que viene y cuando intenta no puede destruirla porque se enamora de ella. Porque es la ciudad de Panamá fue la primera ciudad fundada de cara al Océano Pacífico, hace más de 500 años ya. Entonces, no quiero hacer historia, lo que quiero hacer es literatura. Entonces, claro, todos los elementos imaginativos o de lenguaje en el que puedo construir una relación con niños y con adultos, porque a veces creo que los adultos también somos niños, pero niños grandes, ¿no? Niños que queremos regresar a la infancia y a la nostalgia, mientras no se pierda esa magia de la infancia. Y es como contar cuentos alrededor del fuego, okay, alrededor del fogón de la abuela. Bien, bien. Eso me motiva, el contar historias. Moisés, ¿cuáles son tus influencias, digamos? ¿Qué es lo que más has leído? ¿Qué escritores nacionales o extranjeros han influido en vos? Mira, es una pregunta que yo creo que para todo escritor es muy difícil, porque creo que todo influye en la vida, desde los amigos hasta los paquines, la televisión, la música y la cultura, lo que leíamos, o sea, lo que hemos vivido, tantas cosas, ¿no? En entornos urbanos, en entornos como los nuestros, en donde, bueno, la presencia de la cultura, el mestizaje. Panamá, la ciudad de Panamá es de mucho mestizaje, cuando fui descubriendo la poesía inicialmente, claro, me llamaban todos, o sea, los clásicos, o sea, mirar Fray Luis de León, miraba la poesía Neruda o Vallejo, ponte por ejemplo, y luego vas descubriendo poetas como los surrealistas franceses, o Vallejo, los poetas latinoamericanos, Neruda, otros poetas, Jaime Sabine. Pero es que un poeta yo creo que no solamente lee poesía, yo soy fundamentalmente lector de poesía, pero leía narrativa, novela, ¿no? Leía Kafka, creo que sin Kafka no se puede, El extranjero de Camus, por ejemplo, cosas de Hemingway, vas de Villamárquez, y vas descubriendo un Mario Benedetti, o sea, es casi difícil no dejar afuera algún escritor, ya sea poeta, sea narrador, novelista, cuentista. A veces no me gusta toda su obra, sino en particular algo, ¿no? Es decir, Juan Rull o Quiroga, los grandes maestros, sobre todo que en América Latina hay una larga tendencia y muy fructífera de cuentistas en Centroamérica, Salarruy, nuestro juez Sergio Ramírez, y podemos seguir mencionando de antes y de ahora. Claro, creo que hay una continuidad en Sudamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, en el Caribe, por supuesto, tan mágico, lleno de esos real maravillosos que nosotros conocemos, claro, Carpentier, tantos, es decir, creo que cada cosa alrededor de uno, hasta la mamá en la cocina, el gato, la esposa, los amigos, la televisión, la música, el rock and roll, la música salsa, claro, los bares, etcétera. Es decir, pero en términos literarios sí creo que consumía todo lo que me llega. Hoy día, por ejemplo, leo novelas y cuentos, pero leo más poesía y leo más entrevistas o artículos o ensayos, cuestiones como más formativas dentro de lo que es la literatura. La novela siento que llega un momento en que o soy muy extensa o muy complicada o hay que tener mucho tiempo e interés. No, pero eso siempre va a depender, porque la poesía alguien puede decir, pero igual no se lee poesía porque la poesía es más oscura o más lo que tú quieras, pero yo creo que cada día hay lectores
para todos. Yo creo que yo he leído, sí, leía hasta los papeles que encontraba en el suelo, o sea, leía los anuncios en las paredes. Entonces la literatura creo que está en todas partes. Lo que pasa también es que discriminar con el tiempo, uno dice, bueno, yo selecciono, esta es la literatura que a mí me gusta y hay una que yo no paso o no tolero, o sea, no paso la primera línea. En Panamá te puedo decir que sí, hay narradores que yo creo que han sido, han creado, han marcado un hito en la historia de nuestra literatura que es bastante reciente, porque América Latina es una literatura que si la comparas con la India o China, acabamos de nacer. Entonces hay escritores como Rogelio Sinán, escritores como Carlos Francisco Chamarín, que incluso cuando, como he sido profesor de literatura y trata uno de enseñarle literatura a los chicos, cuando habla de realismo mágico y no sé cuántas cosas posteriores, resulta ser que ya escritores nuestros en el patio, en Costa Rica, en Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, por ejemplo, claro. No olvidar, yo nunca me olvido cuando leí por primera vez El señor presidente Miguel Ángel Asturias. Era esa magia de un surrealismo tropical, pero denunciando también la atrocidad de las dictaduras, ¿no? La realidad, los problemas políticos que de algún modo algunas cosas cambian y otras se mantienen allí como un virus que nos pisa la vida, ¿no? Pero la literatura centroamericana necesita, creo que, más proyección. Talento hay en América Central. Sobra. Sobra, exactamente, sobra. Bien. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Somos países de lado a lado, somos países muy ricos en talentos. Claro, y en cultura, en naturaleza. Entonces, tenemos unas historias que se comparten llenas de magia, de heroísmo, o sea, todas estas luchas contra las dictaduras, todo eso maravilloso que ha ocurrido, esos intentos de transformación de nuestras sociedades, tratando de construir caminos de paz, de democracia, de bienestar, y que cuesta mucho, en un área tan difícil como Centroamérica, bajo la sombra de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y nuestra literatura yo creo que ha reflejado en periodos las novelas de Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, tanta gente, poetas, imposible, hechas para atrás. Y creo que cada día hay más jóvenes y mujeres, que creo que es un fenómeno importante. Si antes había muy pocas escritoras o no se veían, hoy día son más visibles. Igual los jóvenes, hay talleres, publican, tienen editoriales, tienen redes, que es hoy por hoy la gran pantalla en donde la literatura buena o mala se encuentra fuera de los libros, ¿no? No sabemos cuánto tiempo los libros. Tenemos un Sergio Ramírez Mercado que al final le han reconocido un Cervantes que nos abarca a toda Centroamérica, ¿verdad? Así mismo tenía mucha ausencia de no reconocer algo tan valioso después de Miguel Ángel Asturias como premio Nobel. Exacto. Así es que la literatura de Guatemala, Panamá es muy valiosa, valiente y muy válida, contemporáneos inclusive. Conocía la poesía, por ejemplo, Rubén Darío y los grandes maestros que Centroamérica ha dado. Sí, claro. Pero hemos tenido también muchos escritores, narradores y novelistas buenos. Y yo creo que hoy día la literatura se ha internacionalizado. Hay traducciones, editoriales y las obras de novelistas, sobre todo novelistas, yo creo que está llegando, está explorando otros encuentros con otros lectores en otras lenguas y en otros países. América Central yo creo que es una. Simplemente que nos han dividido en estas fronteras, pero al final es el maíz, el frijol, el arroz, el talento y este deseo de sueño y de esperanzas, ¿no? Claro. Moisés, pasemos un ratito a la poesía tuya. ¿Cuántos libros tenés en poesía? Mira, te digo algo. Yo soy un escritor, o más que todo poeta, porque me considero más poeta. Amo la literatura, el arte, la cultura, la pintura, la fotografía, me gusta. Creo que tengo más libros inéditos, ¿no? Que creo que eso nos pasará mucho a los escritores. Claro. Y cada día abundan más escritores y hay más dificultad, sobre todo, de publicar poesía, porque hay la idea de que la poesía no se vende, la poesía tal y tal.
pero cada día la poesía está allí, en los grandes encuentros, en los festivales de poesía. Ejemplo, ahora mismo Medellín, que está efervescente allí, por Claro, ejemplo, la claro. Feria en San José, los poetas siempre están allí con sus libros, ya sean publicados de su bolsillo, de una editorial emergente, de la familia y del Estado, las universidades, ¿no? Que apoyan. Claro. Yo te puedo decir, tengo varios libros publicados, te voy a mencionar por fecha. Traganíquel fue mi primer, bueno, ya yo había publicado en los 70 y algo, etcétera, pero en el 2003 obtengo un premio Ricardo Miró, que es un premio, el premio nacional de literatura en mi país, pues. Lo obtuve con un libro que se llama Traganíquel. Traganíquel es esas rocolas donde uno le mecha monedas para oír música en los bares. Claro. Y este libro, que lo construí día a día, noche tras noche, y que uno del jurado fue... Sí, porque este concurso tiene 3 jurados, hay uno nacional y hay 2 internacionales. Raúl Zurita eligió este libro, o sea, fue jurado este libro, o sea, Claro. ya te dice Raúl Zurita chileno, que justamente acaba de ser galardonado también con ese gran premio. Y publiqué ese libro, que es un libro que también agotado, ya no se encuentra. Luego publiqué ese mismo año un libro que se llama Monólogo del náufrago, que fue publicado en España y que retrata un poco mi vivencia en la España. Yo viví en España, viví en Barcelona y viví en Menorca, viví en Managua, viví en Nicaragua también por un año, pero este libro refleja mucho mis idas y mis vueltas, ¿no? En la búsqueda de eso, lo que la literatura me lleva a buscarme y a tratar de reencontrarme conmigo mismo, Okay. con el mundo, con la sociedad, con las relaciones, con el amor, la muerte, sí, y todo lo que implica ese mundo de los poetas, de lo que está allí casi invisible y no se percibe, la noche, la tristeza, la soledad. Y ese libro es un libro que justamente nace de ahí, se llama Monólogo del náufrago. Luego, posteriormente, he publicado otros libros. Proclama del amor en guerra, que tuvo una mención de honor en un concurso en Panamá, y yo con Dabeli fue jurado de ese concurso. Libro de cuentos, que es un libro, no puedo decir realmente el título, porque siempre está en un proceso de ida y vuelta por allí, y que creo que pronto va a publicarse. Además, hace ya 4 o 5, quizás más, escribí una novela que ya, o sea, que ha sido revisada, medida, le ha dado vuelta, ya me cansé como de mirarla. Trata mucho sobre la juventud en Panamá, es una novela y que también está dando vueltas por ahí, buscando un lugar de cómo ser publicada. Mucha gente no me conoce como novelista, sino como poeta. Pero también escribo y hago fotografías, como te digo, también pinto en forma virtual, digital, ilustro mis propios poemas y en realidad siempre estoy buscando. Es más, dentro de uno de los proyectos que tengo, si es que me adelanto, publicados inéditos, que son más los que tengo inéditos, para realizar una antología que recoja más o menos 40 y tantos, casi 50 años de mi poesía, ¿no? Hay poetas amigos míos, sobre todo, que me dicen: Moisés, tu poesía debe ser conocida, hay que divulgarla. Tu poesía es excelente, es buena, yo me lo creo. O sea, yo trabajo en ella constantemente y no es que juzgue, hay poesía, hay poetas con muchos libros, hay que cuidarse un poco. No es que yo me lo sé todo, todos los días estoy aprendiendo y Claro. realmente miro hacia atrás y hay cosas que me gustan, hay otras que no, pero siempre estoy creativo, siempre estoy metido con la pluma, mirando y escribiendo. Lo mío es escribir, la literatura es mi vida. Claro, claro. Moisés, ha sido muy, muy rica esta conversación con vos. Te lo agradecemos Gracias. desde la editorial y Producciones Besania. Seguimos en contacto para tu nueva Claro, producción en los perfecto. próximas semanas o meses. Vamos a estar pendiente del trabajo tuyo. ¿Algo más que quieras agregar como escritor Muchas a los gracias. otros escritores?
Bueno, agradecer a ustedes por la oportunidad y estar presente en la Feria del Libro de San José, que es muy Claro. importante. Muchos amigos, saludos a toda esa gente por allá, ¿no? No digo nombre porque son tantos, pero siempre con el espíritu de encontrarnos en Centroamérica y a donde nos inviten. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante en la humanidad de reencuentro y de Claro. visualizar el mundo de lo que queremos hacer y la literatura. Los poetas y los escritores tenemos mucho que hacer en esa construcción de los sueños y de la esperanza de las naciones. De Gracias. acuerdo. A vos. Muy bien.